Buenas. El buenas no puede faltar. No puede faltar, jamás. Nos encontramos en un programa más de Haciendo Eco y un día más que el Señor nos quiere hablar, ¿no? Por medio de su palabra, por medio de este libro que estamos reflexionando, así que los invitamos a que del otro lado puedan tomar su Biblia. Siempre leemos en Reina Valera, Cristo, para que nos acompañen ahí del otro lado. Mandamos un saludo a Isa. Ahí está, un día más también. Hoy no está nuestra compañera. Está Isa, ¿no? No le da falta. No, está haciendo su trabajo. Anda misionando por ahí, bueno, le no mandamos pasa un nada. saludo. Está Por eso en hoy- Salta, así que un saludo, Isa. Claro, saludos Isa. Por eso la mesa está movida. Y bueno, saludos también a todos los que nos acompañan cada miércoles. Susana, Vivi, no me quiero olvidar de nadie. No nombremos porque va a ser para Lorenzo también, que hoy está faltando, pero le damos un saludo. Bueno, Otro nominado al Oscar. Fede Gracias. Ramovechi, que también siempre nos comenta, Mal. Pablo Chávez también siempre nos Mal. comenta, Mariana Coria, Mariela Uri, siempre sí, están ahí prendidos ahí cada miércoles. Así que Sonia también está. Sonia también, Hay unos siempre cuantos que nos están ahí. siguen. Dani. Ah, Dani, Dani, También. De vez en cuando. Gabriel. Muy. Ah, sí. Sí. bueno, tenemos unos Sin querer queriendo. Bueno, seguimos en el libro de Primera de Reyes. Sí. Ajá. Recién empezamos, ¿no? Claro, nosotros digo seguimos porque ya está empezado, ¿no? Sí. Vamos por el capítulo 4 Ujú. y el día de hoy ya lo comenzamos ayer y hoy nos toca del 20 al 34. Si quieren podemos comenzar a leer, igual después quizás va a surgir hablar algo sobre Sí, el sí, capítulo vamos a ir. entero, Ujú. Sí. pero bueno, vamos a empezar en el 20. Ajá. Bien, dale. Dice, Judá e Israel eran muchos como la arena que está junto al mar en multitud, comiendo, bebiendo y alegrándose. Y Salomón señoraba sobre todos los reinos del Éufrates hasta la tierra de los filisteos y el límite con Egipto. Y traían presentes y sirvieron a Salomón todos los días que vivió. Bueno, empieza Salomón su reinado, ¿no? Sí. Entonces, dice que Judá e Israel eran demasiados y estaban como en una fiesta, ¿no? Sí. Estaban alegres, estaban disfrutando de sus brindando. bienes, ¿no? También. Y Salomón señoraba, ¿no? Sobre los reinos y bueno, nombra el dónde y esto también de que lo sirvieron a Salomón todos los días que vivió. Así que, ¿qué les parece si vemos un poco de la vida de Salomón, ¿no? De lo que venía contando también el capítulo 4. Hagamos memoria. Ah. Sí, yo por ahí lo que tenía para acotar en el versículo 20-21 es que también está hablando de una promesa, ¿no? Porque como dice al principio de Génesis o de Abraham, era como contado, o sea, no lo podías contar los granos de la arena, entonces eran muchos. Y acá vemos ese cumplimiento también, es algo que también uno va como pensando, decir, ¿por qué está en este momento y tanta abundancia? Bueno, es porque también se fue generando de esa manera y también la promesa de Dios, no solamente en la abundancia, sino que Él iba a estar con ellos, ¿no? Y esta la marca geográfica que también marca es de un punto a otro punto, sino que también va hablando de esa conquista. Porque, claro, estaba siendo rey de un territorio grande, así que tenía que tener esa vinculación con estas personas que vamos a seguir viendo, ¿no? Así que hay que tener buenos tratos, pero hay que estar atento, Sí, pensaba en cómo se cumple la palabra de Dios, ¿no? Porque pensando cómo es Dios, ¿no? Un poco lo que veíamos un poco antes también, cómo se cumple de que iba a seguir en el reinado de David un trono, ¿no? De que Claro. también lo veíamos que al estar Salomón ahí, veíamos como Dios cumplía también con esa promesa. Después acá vemos lo que le prometió a Abraham, ¿no? De su descendencia, un chabón que ya era anciano, ¿no? Sí. Que no podía, y sin embargo todo esto es gracias a esa promesa, ¿no? Y vemos cómo Dios la estaba cumpliendo, pero también en lo que es el cuidado de Dios, ¿no? En cómo estaban, no era solo que se cumplió en la cantidad, sino
en todas las tierras que Dios quiso darle a este pueblo. O sea, vemos muchos cumplimientos de Dios y podemos decir cómo Dios cumple, ¿no? A su tiempo, cómo cumple con su palabra, ¿no? Pensaba en eso. A mí me maravilla un poco, profundizando en esto, ¿no? Bueno, también dice que de sus lomos salían reyes, ¿no? Bueno, acá tenemos justamente el reinado de Salomón, que es muy parecido a lo que se promete en los últimos tiempos en cuanto a la venida de Cristo. El gobierno total de Cristo sobre todos sus pueblos, sobre toda la creación, es un poco, digamos, simbolizado en lo natural, acá a través de Salomón, pero es importante no perder un poco esta idea del temporal, ¿no? Que se lo promete a Abraham, sí, pero vamos viendo cómo después viene, no sé, Jacob, que se llama Israel, tiene sus 12 hijos, son después un grupo de 70 o 50 son los que van a vivir a Egipto, 400 años de esclavitud, son entre 200 más o menos, 200.000 o 1.000.000 más o menos los que salen de la esclavitud y trascienden 40 años en el desierto. Todas las cosas que pasan, claro, es todo leyendo como si fuera una historia y vas viendo que lo único que nos falta en todo eso es la promesa de Dios, ¿no? Latente, esperando, al momento de cumplirse. Uno a veces piensa en lo natural, ¿no? Dios me dice tal cosa y bueno, yo no lo veo concreto, no se está dando. Bueno, es un claro ejemplo de que Dios lo que promete, lo cumple. Y que siempre su bendición y sus palabras, de las que salen de su boca, son verdad y justicia, ¿no? Entonces en este momento me encanta porque si bien este grupo, este pueblo que es mucho, ¿no? Porque no hay guerras, no hay bajas, es interesante también ver que la paz provee un montón de cosas, ¿no? Y en eso también la abundancia de Dios cuidando. Claro. Para mí es maravilloso ver eso. Bueno, seguimos el relato y el 22 dice: y la provisión de Salomón para cada día era de 30 coros de flor de harina, 70 coros de harina, 10 bueyes gordos, 20 bueyes de pasto y 100 ovejas, sin los ciervos, gacelas, corzos y aves gordas, porque él señoraba en toda la región al oeste del Éufrates, desde Tifsa hasta Gaza, sobre todos los reyes al oeste del Éufrates, y tuvo paz por todos lados alrededor. Y Judá e Israel vivían seguros, cada uno debajo de su parra y debajo de su higuera, desde Dan hasta Beerseba, todos los días de Salomón. Además de esto, Salomón tenía 40.000 caballos en sus caballerizas para sus carros y 12.000 jinetes. Y estos gobernadores mantenían al rey Salomón y a todos los que a la mesa del rey Salomón venían, cada uno un mes, y hacían que nada faltase. Hacían también traer cebada y paja para los caballos y para las bestias de carga, al lugar donde él estaba, cada uno conforme al turno que tenía. Bueno, vemos esta provisión, ¿no? que adquiría Salomón y también a quienes estaban con él, porque esto no era solo para él, sino para todo lo que tenía él, ¿no? Para todo su reinado, pero también veo que es una guaseada. Sí. Muchísimo más. Y después, y además tenía estos, las caballerizas, los 40.000 caballos, y es como mucho, ¿no? Sí. Es muy abundante esto. Entonces también esto como que hace ruido, ¿no? Esto de abundancia, ¿no? Sí. Empieza a hacer ruido en la vida de Salomón. Recordar que él está en postura de rey, así que también empieza como a hacer de alguna manera estas negociaciones, claro. Que también, sí, yo los invito, vengan a mi mesa, compartimos, pero traían esto. Claro. Y el orden que tenía también veía esto que decís, vengan y traigan, de suplirle todos los meses un grupo, porque eran 12, ¿no? Sí, todos los meses un grupo durante todo el año, y esto, el orden también de que él podía, ¿cómo se formó, Dios? ¿Cómo formó todo su ejército o la gente para que le dé las providencias, ¿no? También pensaba en eso, ¿no? En cómo administrar, ¿no? Porque, o sea, acumular o rodearte de gente o tener, que uno tiene no significa que lo sepa manejar, ¿no? Pero pensaba en esto, ¿no? Hacían traer cebada y paja para los caballos. O sea, el cuidado de cada cosa no era un reinado en este comienzo, ¿no? Egoísta, ¿no?
sino que realmente velaba por los animales, o sea, por cada cosa, esa sabiduría que bueno, que estaría mostrando como una sabiduría, ¿no? Digamos, divina, ¿no? De lo alto. Cómo es el humano, pienso yo, ¿no? El poder administrar, el reinar, cuando está con Dios, ¿no? O por lo menos con esa sabiduría. Sí, yo la verdad que mientras lo leía, por ejemplo el versículo 26, dice, y además a esto Salomón tenía 40.000 caballos de su caballeriza para sus carros y 12.000 jinetes. La verdad que a mí eso es como que sentí que el pasaje se dividió de uno para acá y otro para allá. Porque la verdad digo, si yo confío en Dios, Dios me está proveyendo todo. Dios me está diciendo, mirá, tenés tanta gente en tu casa y encima te traen, ¿para qué voy a tener jinetes? ¿Para qué? ¿Para qué los necesito? Si está diciendo que anteriormente con la sabiduría que le había pedido a Dios, sabía que estaba protegido. Porque encima dijo, y no me pediste esto, como no me lo pediste, te voy a dar todo. Y la verdad que hay un juego, para mí hay como un juego, una idea que todavía no me cierra, pero me pregunto eso, ¿para qué los necesitamos? La verdad que digo, si yo le estoy pidiendo a Dios, si yo creo que Dios me protege, que Dios me guarda, que Dios está conmigo y que Dios me va a dar abundancia, ¿por qué tengo que tener esto escondido? O no escondido, sino como por si las dudas. Por si las dudas tengo este cabillerito. O una seguridad. Y yo aparte, ¿no? lo pensé, yo pienso, realmente estoy pensando mal. No puede ser. No, realmente, porque después viene hablando de todas estas que venimos diciendo de que les traen, ofrecen, le dan su parte, ¿no? De todo lo que también les pide. Pero si yo confío en Dios, ¿para qué voy a tener cierta? Bueno, por las dudas tengo. Por las dudas tengo. O sea, así como lo decís, ¿no? Me hiciste pensar en que a veces eso que uno tiene guardado como una seguridad, como un plan B, se complica, pero a veces eso que tenemos que es como para asustar a los demás, al humano, ¿no? Claro. Pero si nosotros, desde que arrancó el versículo 20, entendemos que todo esto que es bueno, que son muchos y que todos están alegres bebiendo y comiendo, es porque Dios cumple con su palabra, solo por eso. No hay un mérito en nosotros, ¿no? El comprender esto, que si hoy nos sentimos realmente en paz, como se sentía el pueblo debajo de su parra, ¿no? En esa seguridad y esa provisión de Dios, ¿hasta qué punto es paz, no? Como decís vos, si hay un plan B o unos caballos, pues si las cosas... Es como no comprender, ¿no? Pero también entiendo que una medida que va conociendo a Dios, va confiando más, ¿no? Y cree que va conociendo más, profundizando más y empieza a soltar, ¿no? Porque entendemos que todo depende de Él. Este pueblo pasó, pero esclavitud. Bueno, pero Abraham ya le dijo, mirá que van a ser esclavos. O sea, Dios ya advirtió, ¿no? Y ellos viviendo todo eso, la palabra de Dios se cumple. Dios te dice, vas a ser esclavo, sos esclavo. Sí, si Dios totalmente. te dice, vas a estar abundante, vas a ser abundante. Y se cumplió. Y yo creo que todo este pueblo pasó por un montón de situaciones, pero en todo se vio que Dios cumplió y se vio la mano de Dios, ¿no? O sea que si tenemos o no tenemos... Sí, hay que ver, yo creo que nos ayuda a pensar, ¿no? Y a reconocer. No hay mérito en nosotros, creo que es algo por lo que tenemos que vivir. Sí, a mí me interesa también eso de la paz en la que ellos viven, ¿no? Que están debajo de la parra. Son símbolos que se utilizan en la escritura para justamente resaltar eso, ¿no? La prosperidad, la seguridad, la paz que da, no Salomón, no su gobierno o su administración en sí misma, sino lo que está por encima de él, o lo que lo habita a él, que es la sabiduría de Dios. Hoy compartimos un poquito también, vamos a ver que toda esta condición de gobierno también se le es trasladada al hijo de Salomón más adelante, pero él no lo sabe administrar, porque carece de esta sabiduría. Entonces creo que eso también es importante resaltarlo. Bueno, así continúan los versículos siguientes, ¿no? Hablando de la importancia que es ser habitado por la sabiduría de Dios. Y creo que eso también beneficia no solo a la persona que la es portadora, sino que si bien sabe administrarlo, también ayuda a todo el pueblo. Entonces creo que esa seguridad, esa paz, esa proveeduría que hay en este contexto, nosotros quizás podamos traerla y tenerla presente
si podemos permitirnos nosotros gobernar por su sabiduría. No solo la persona, sino aquel que, digamos, lo rodea, ¿no? Porque de esa manera también es como uno imparte lo que Dios trae. Sí, sin duda. Cuando hablas de esto de permitir, ¿no?, el gobierno de Dios en nuestra vida, es lo que hoy realmente vivimos nosotros, en qué reino estamos y qué reino nos está presentando, ¿no?, acá Salomón, y como con esta abundancia de cosas de prosperidad, que muchas veces esto se transgiversa y se toma por otro lado y se dice, bueno, realmente tiene que ser así, un reino, vos tenés que prosperar en el reino de Dios, y el reino de Dios es otra cosa. Claro, Es totalmente. que Dios reina en tu vida y cómo te das cuenta cuando tu vida cambia, cuando lo que hacías antes no lo haces más. Claro. Entonces eso realmente es reino de Dios. Sí, Pero por eso hago puntualizo esto, porque digo, si yo confío en Dios, ¿para qué voy a tener caballería si está todo guardado? O sea, toda la abundancia viene de Dios, el cuidado viene de Dios, por lo que viene hablando el capítulo 2, capítulo 3, ¿no? Y ahí estoy como que, digo, bueno, es lo que habita en mi corazón. Y también el Es servicio. lo que nos habla a cada uno también, ¿no? Dios había dicho también que iba a ser un reino eterno, algo perpetuo. Entonces esa confianza donde está. Si hasta ahora todo lo que vimos se cumplió, ¿cuánto más nosotros, no? Pensaba como Salomón, toda su sabiduría, nosotros la tenemos acá, como a la sabiduría de Dios, ¿no? Que está acá, ¿no? Pero también pensaba en esto. Si vos tenés la sabiduría de Dios, pero Dios no te guía, ¿de qué te sirve esta sabiduría? Porque sabemos, no queremos hacer un spoiler, ¿no? Pero que aún así, con toda la sabiduría, no es solo tener la sabiduría de Dios, sino día a día Dios nos tiene que, creo que guiar. Creo que también la importancia de esta historia acá, no solo para mostrar que Dios cumple sus promesas, sino también nos revela eso, que el secreto no está en tener sabiduría, está en su guía, ¿no? Claro, cómo vivirla es el secreto de qué hacer con esa sabiduría. A mí me gusta esto de la prosperidad, de la paz, de la seguridad, porque no son cosas que se compran. O sea, en la prosperidad pensamos que es algo material que uno crece, pero en realidad cuando la Biblia habla de la prosperidad o del éxito, está hablando del crecimiento espiritual. Tiene que ver con eso. Entonces, vos paz no la puedes buscar en el supermercado. La seguridad, por más que tengas sistemas de seguridad o tu plata guardada donde vos quieras, no estás seguro. Entonces estás sujeto a hacer un montón de cosas. Lo que realmente te provee todo eso es una relación personal con Dios. Cuando esa sabiduría te habita y vos podés vivirla, entonces eso es quizás un poco la prosperidad, la tranquilidad eterna, ¿no?, de la que habla un poco la palabra de Dios. Pensaba también ni hablar la salvación, ¿no? Bueno, recordábamos cuando había hablado un poco la bienaventuranza de uno, ¿no? El poder decidir, ¿no? En sí, en no. El hoy poder decir no, salir de tinieblas a luz, como este pueblo que estaba en Egipto cautivo y Dios lo saca, ¿no? Bueno, es ahora que hace de nuestra vida Dios, ¿no? Y el 29 dice, y Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grandes y anchura de corazón como la arena que está en la orilla del mar. Era mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los orientales y toda la sabiduría de los egipcios. Aún fue más sabio que todos los hombres, más que Etán Raita y que Emán Calcol y Darda, hijos de Maol, y fue conocido entre todas las naciones de alrededor. Y compuso 3000 proverbios y sus cantares fueron 1005. También disertó sobre los árboles desde el cedro del Líbano hasta el hisopo que nace en la pared. Asimismo disertó sobre los animales, sobre las aves, sobre los reptiles y sobre los peces. Y para oír la sabiduría de Salomón venían de todos los pueblos y de todos los reyes de la tierra, a donde había llegado la fama de su sabiduría. La palabra sabiduría resalta, ¿no? Por todos lados. Claro. ¿De Sí, qué sobre están hablando? todo, ¿no? Sobre la creación también, porque lo marca los animales, ¿no? Como la creación. Si bien pienso que
es algo que tampoco lo podés, o sea, por más que leas todos los libros habidos por haber, podés tener una sabiduría natural y que decir, bueno, esto sí, esto no, pero esa sabiduría que solo Dios te da para poder administrar todas nuestras áreas de nuestra vida, es otra cosa. Y también pensar en que Él se acerca con esta oportunidad de ayudarnos. Realmente es esto que dice, y Dios a Salomón le dio sabiduría y prudencia. Realmente Dios nos dio prudencia también. Y eso también me volvió a pegar muy duro, pero realmente tener ese, o sea, que Dios, porque Él puso ese corazón. Salomón no lo fue a buscar tampoco. Entonces me pregunto, ¿cuánto Dios se acerca a nosotros? Pensaba en la abundancia que hablaba al principio del 20, decía eran muchos como la arena del mar. En el 20, el 21 dice que su sabiduría era mucha también como la arena del mar. La promesa de Abraham eran muchos los que iban a venir de su línea. Cómo también esa idea digamos, se ajusta la sabiduría de Salomón a la necesidad que él tiene para administrar y gobernar. Eso es como, creo que Dios también suple en cuanto a lo necesario para su ministerio, su obra, lo que él quiera, ¿no? Cuanto mucho se necesita, mucho él da. Y esto no tiene límite, ¿no? Como que me parece que es abundante y realmente rico. No solo porque una sola persona lo pueda llegar a poseer, sino que tiene que ver con los propósitos de Dios. Claramente él debe ser muy sabio para poder administrar un pueblo tan grande y de una manera tan excelente, ¿no? Creo que todos los pueblos, todos los reinos, o sea, también podían ver la mano de Dios ahí, ¿no? En todo esto, ¿no? Que eso es lo maravilloso, que ser Dios glorificado, que también explica el porqué, ¿no? De por qué se permite todo esto. Era para ese tiempo, era para darse a conocer de una forma, porque muchas veces, si no confundimos que si nosotros no estamos viviendo como Salomón, Dios no está con nosotros, y realmente, por eso está bueno aclararlo, ¿no? Porque como si Salomón vas a hacer las bendiciones que bueno, y así uno puede decir, tengo que tener tantos caballos, un auto con tantos caballos de fuerza. No puedo ni pensarlo, ¿verdad? Claro. Y Dios estaba cumpliendo su promesa y se está dando a conocer, ¿no? En ese entonces de esa forma. Y también entendemos que es como una sombra y figura de Cristo, ¿no? Del reino, de su cuidado, su protección y de que todos se van a inclinar ante Él, ¿no? Y reconocer de que Él es Dios, ¿no? Como decía lo último, ¿no? Y para oír sabiduría de Salomón venían de todos los pueblos, de todos los reyes de la tierra, a donde había llegado la fama de su sabiduría. Y también, bueno, me quedaba eso, ¿no? De qué es lo que había llegado su fama, de todo lo que tenía, de cómo, no, de su sabiduría, algo que veníamos hablando con David, con cosas que no se pueden comprar, cosas que no están a la venta. Son cosas que alguien puede quizás tener muchos caballos, alguien puede tener, como después vemos que se equivocó, tener muchas mujeres. Alguien puede tirar quizás un palacio, pero no se pierde, o conocer un montón de la naturaleza, ¿no? Claro, sí. Pero tener todo ese combo, ¿no? ¿Y qué es lo que resalta? De su sabiduría, que es algo que sabemos que se lo dio Dios. No hubo mérito en él, solo pedirlo conforme a la voluntad de Dios, ¿no? Bueno, ¿hacemos un cierre? ¿Qué pedimos? Entonces, ¿qué le pedimos a Dios? ¿Qué va a pedir a Dios ahora? ¿Cuántos caballos? Continuaremos. ¿Cuántos caballos? El último iPhone. Oh, Para seguir haciendo más espíritu. sea conforme a tu voluntad. Que Dios nos ayude a entender esa sabiduría que adquirimos de la palabra, ¿no? Yo creo que esto es la sabiduría y con la palabra vamos a poder realmente estar en ese reino donde pertenecemos y que es eterno y que queremos estar, ¿no? Yo pienso que este reino es perfecto, ¿no? Es perfecto donde lo mire y sabemos que está mostrando al reino que estamos viviendo en Cristo. Así que dejémonos gobernar por Él, ¿no? Que Él es sabio, Él es sabio, ¿no? Tenemos acá su sabiduría, su palabra, pero necesitamos que Él nos guíe, ¿no? Así que es como que pidamos sabiduría
para dejarlo Pidamos y como- pidamos bien, dice Reinar. Santiago. Santiago dice, pidamos y pidamos bien. Y que reine él, ¿no? Que reine él, sin duda. Así que bueno, mandamos saludos a todos los que nos van a ver. Este video, bueno, hoy está grabado, pero ahí sabemos que van a estar del otro lado. Te mandamos saludo Isa, mandamos saludo Loren. Y bueno, nos vemos la próxima. Sí, Sí, Cristo no viene antes.